déjenme hablarles un poco de, de las raíces de este movimiento, como se fue concibiendo desde un principio. Eh, todo movimiento político en la historia de la humanidad tiene una raíz filosófica y en última instancia de carácter religioso, ¿sí? Pero no en el sentido que dice Claudia, que es así ser muy como persinado y mocho en las iglesias evangélicas, ¿no? Ser un religioso es algo nefasto, quiere decir que eres un persinado y un hipócrita, ¿no? Bueno, no en ese sentido, ¿ok? Sino en el sentido de que tiene que ver con concepciones acerca de la divinidad y de la forma adecuada de relacionarse con la divinidad. Hay muchas concepciones. Los islámicos sunitas tienen una, ¿sí? Los budistas tienen otra, etcétera. Cada movimiento religioso tiene su propia manera de entender la divinidad. Entonces, obviamente nosotros somos cristianos escriturales, ¿verdad? Entonces nuestra divinidad pues es el Dios de Jacob, simple y sencillamente. Bien, esto es así para toda la humanidad y en toda la historia, pero entonces sí hay que tener claridad de cuáles son nuestras raíces, ¿sí? El pensamiento del frente de la Reforma Nacional, abreva de la tradición que surge de la Reforma, ¿sí? De la Reforma protestante, muy concretamente del calvinismo, de la Academia de Ginebra concretamente, y de las iglesias reformadas que se difundieron por toda Europa, principalmente Escocia, los Países Bajos, Bélgica en su momento también, eh, en Hungría es un país que tiene mucha iglesia reformada también. Eh, el Palatinado del Rin, que era parte de Alemania, es parte de Alemania. Todos esos lugares, Francia también. Obviamente Juan Calvino pues era de Noyon, era francés, sí, igual que Roger de May, que nos acompaña aquí, nuestro tesorero, ¿verdad? Este, entonces en Francia era muy fuerte la reforma, pero fue duramente perseguida, particularmente a raíz de la revocación del edicto de Nantes por El- Luis, por Luis XIV, ¿verdad? Eh, Se supone que va a dar el tema ahorita. Es el que se le corta, ¿no? No, el otro, el profesor García, Pedro Ramírez García. Carlos, calla a todos. Sí, sí, Si necesita cerrar por ahí algunos sí. micrófonos, me da la impresión. ¿Sí? Bueno, entonces a esa parte de la reforma nos estamos refiriendo, más que a la luterana o a la anglicana, ya no digamos anabaptista, ¿verdad? Entonces, a breva de esa tradición surge de ahí, surge del llamado calvinismo, y llega a nuestros días a través de la obra de Juan Altucio, que es uno de los grandes teóricos del Estado en la historia de la humanidad. Él era alemán de Emden, fue síndico, fue político además, que además es considerado continuador de la Escuela de Salamanca. Y la Escuela de Salamanca nos es muy cercana porque pues los filósofos que crearon la filosofía en la Nueva España provenían de ahí precisamente, como Fray Alonso de la Veracruz, y todos estos insignes maestros que nos enseñaron la filosofía a partir del siglo XVI. Entonces, esa tradición hispánica la reivindicamos también nosotros, porque Altucio era alumno de Fernando Vázquez de Menchaca y de Diego Covarrubias y Leiva, que pues eran miembros de la Escuela de Salamanca, ¿sí? Curiosamente, ¿no? Hay esa conexión ahí a través de lo que se llama la ley natural, que vamos a analizar brevemente en un momento. ¿Cuál es la relación del calvinismo con la ley natural? ¿Qué dice la Confesión de Fe de Westminster? Y estas son nuestras raíces. Entonces, es muy lindo porque Fray Bartolomé de las Casas pertenece a esa tradición también, ¿no? Entonces, no es algo ajeno a México, es una de nuestras raíces históricas de nuestra civilización. Y lo hermoso es que el calvinismo la retomó allá en el siglo XVII y le dio otro giro, ¿verdad? Otra rotación,
y pasa entonces a través de Groen hacia Kuyper, Abraham Kuyper y Dooyeweerd. Lo que vamos a ver que lo que llama esfera Dooyeweerd o Kuyper es lo que llamaba una consociación Althusio. Entonces hay una línea de continuidad que viene de Calvino, Althusio, Abraham Kuyper, Dooyeweerd, frente de la Reforma Nacional, pero también otra que viene de la Escuela de Salamanca de España, fundadora de la cultura mexicana finalmente, a través del mismo Althusio. Entonces esas dos raíces son propias de nosotros. Para que no van a decir que es un pensamiento, como era, decía Díaz Ordaz, ideas exóticas, ¿no? Porque no van a decir que son ideas exóticas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, surge de la Reforma, pues, llega a nuestros días a través de la obra de Althusio, de Guillermo Joran van Prinsterer, de Abraham Kuyper, de Vollenhoven, Teodoro Vollenhoven y Hermann Dooyeweerd, que fue un gran filósofo de la estatura de Kant o Hegel. Algunos, desde luego, les resulta muy difícil leerlo, pero pues nadie dijo que fuera fácil, ¿no? A ver, si tú te pones a leer la crítica de la razón pura de Kant, pues no es estar leyendo el libro vaquero, ¿no? ¿Ok? O si te pones a leer a Hegel, pues está todavía más duro, ¿verdad? Y el estilo de escritura de Dooyeweerd es continental, es germánico, ¿ok? Él estudió con la escuela de los kantianos de Marburgo, estudió profundamente la fenomenología de Husserl, y entonces su estilo de escritura es continental, es teutónico, no es anglosajón. Y entonces nos resulta difícil seguirlo, pero eso no es ninguna objeción, ¿vale? O sea, es que Hegel está muy difícil, pues sí, está difícil Hegel, ¿qué quieres que te diga? Nadie ha dicho que fuera fácil, pues estos no es un juego, son cosas muy serias que tienen que ver con las grandes tradiciones del pensamiento occidental, ¿sí? Dooyeweerd representa una gran tradición en el pensamiento occidental que no ha tenido mucha difusión, ¿sí? No ha tenido mucha difusión y es relativamente novedosa en ese sentido, un siglo más o menos que se ha hecho más o menos popular. Por lo tanto, pues es desconocido, muy desconocido, y hay mucha gente que opina, ¿no? En contra de la llamada filosofía reformacional, pero es como si yo opinara en contra, pues no sé, del budismo, ¿no? Pues primero necesito conocerlo para poder opinar, ¿no? Entonces hay esa ignorancia. La ignorancia muchas veces se esconde detrás de una supuesta actitud crítica, pero en realidad no tienen argumentos porque además ni entienden de qué se trata. Así que no les hagan mucho caso, ¿no? Bueno, un profesor alemán, Reibstein, sostiene que Althusio se apropia de la idea de la ley natural de los españoles, de la escuela de Salamanca. Incluso tiene un libro que se llama así, Johannes Althusius como continuador de la escuela de Salamanca, Fortsetzer der Schule von Salamanca, es un libro en alemán, en donde muestra Reibstein de qué manera el pensamiento político calvinista tiene pues esa raíz y efectivamente en qué sentido, cómo retoma las ideas del derecho y de la ley natural en Vázquez de Menchaca. Althusio lo cita mucho, Althusio cita mucho a Vázquez de Menchaca todo el tiempo, a lo largo de su libro, que es la Política Metodice Digesta, precisamente. Bien, esta idea de ley natural, desde luego, no es ajena al mismo Calvino, como vamos a ver en un momento. Así que nuestro pensamiento hinca sus raíces en la gran tradición hispánica que dio configuración a la Nueva España y por ende a la civilización mexicana, pero nosotros lo tomamos esto mediado precisamente y perfeccionado, podríamos decir, por la tradición que arranca en el pensamiento de Juan Calvino, particularmente con su concepto de la equidad, ¿sí? El concepto de equidad es central en el pensamiento político de Calvino. Permítame entonces apoyarme en textos que no son míos,
pero que son muy interesantes. La manera en que lo plantean está muy bien planteado, me parece, ¿sí? Déjenme empezar con la pregunta de si es vinculante la ley judicial para... No, déjenme empezar mejor con una consideración sobre la ley natural en Calvino, ¿sí? Mejor. Bueno, en la institución de la religión cristiana, en el libro cuarto, en los capítulos 20, parágrafos 14 y 16, Calvino dice: mi promesa de exponer las leyes por las que ha de regirse un Estado no pretende ser un largo tratado sobre cuáles son las leyes mejores. Tal disputa sería interminable y no está de acuerdo con mi intento. Solamente notaré de pasada de qué leyes puede servirse santamente delante de Dios y a la vez conducirse justamente para con los hombres. E incluso preferiría no tratarlo si no fuera porque veo que muchos yerran peligrosamente en esto. Porque hay algunos que piensan que un Estado no puede ser bien gobernado si, dejando de lado la legislación mosaica, se rige por las leyes comunes de las demás naciones. Cuán peligrosa y sediciosa sea tal opinión, lo dejo a la consideración de los otros. A mí me vas a probar que es falsa y fuera de camino. Y dice lo siguiente: lo que he dicho se entenderá claramente si en todas las leyes consideramos las dos cosas siguientes: la ordenación de la ley y la equidad sobre la que la ordenación se puede fundar. La equidad, como es algo natural, es siempre la misma para todas las naciones. La equidad es siempre la misma para todas las naciones. Y por lo tanto, todas cuantas leyes hay en el mundo, referentes a cualquier cosa que sea, deben convenir en este punto de la equidad. Es decir, no porque son cristianos o no son cristianos. No tiene nada que ver aquí la religión del Estado o del país del que se está hablando. Sea la que sea, en China, en Japón o donde sea, debe de ser tasada por la equidad. En cuanto a las constituciones y ordenanzas, como están ligadas a las circunstancias, fijarse mucho, por favor, maestros, porque mañana van a estar en el Congreso legislando, como están ligadas a las circunstancias, ¿ok?, de las cuales de cierta manera dependen, no hay inconveniente alguno en que sean diversas, pero todas ellas deben tender a este blanco de la equidad. Entonces, el foco es la equidad, pero Calvino reconoce que pueden variar mucho las leyes positivas, ¿sí? Pueden variar muchísimo las leyes positivas porque dependen de condiciones históricas, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tú no podías legislar acerca del uso del Internet en el siglo XVII, por la sencilla razón de que pues no había Internet, ¿no? Entonces, cuando aparece el Internet, aparecen problemas nuevos que tienes que legislar. Y no te dice, no hay en ningún libro escrito directamente cómo se debe tratar el problema del Internet, la legislación sobre el Internet. Entonces, ¿cuál va a ser tu guía? Calvino dice, debe ser la equidad. Entonces, debemos tender hacia un estudio profundo que no se va a dar en esta noche, obviamente, sobre el concepto de la equidad. Entonces, grábense eso, así repítanlo en la noche, sueñen con la equidad, porque ese es el punto central, ¿sí? En cuanto a las constituciones, pues todas deben de tender al blanco de la equidad, no importa la religión de los que estén legislando, ¿sí? Y como quiera que la ley de Dios, que nosotros llamamos moral, aunque en realidad vamos a ver que no es estrictamente moral, porque hay muchas leyes que no son morales, ¿no? De hecho, las leyes relativas a la justicia no son leyes morales. Las leyes morales tienen que ver con la familia, sobre todo, ¿sí? El matrimonio, las relaciones familiares, pero la normatividad divina, ¿sí? La normatividad divina para el Estado no es una ley moral, es otro tipo de ley, que es ley, yo la he llamado diquética, tomando la raíz en la palabra griega de diké, que significa justicia, ¿sí? La diké es la justicia en el sentido griego, y por lo tanto son normas
supraarbitrarias, divinas, diquéticas para el Estado, no son morales, ¿sí? Así como las normas para el arte, pues no son morales, son normas estéticas, ¿no? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado porque tendemos a todo lo que es normativo, tendemos a meterlo en el rasero de la ley moral y no es así. La ley moral es un tipo de ley divina, pero no toda ley divina es moral. Bien, ¿sale? Entonces, dice Calvino, la llamamos moral, es decir, la normatividad en general, las normas divinas en general, ¿sí? No es otra cosa sino un testimonio de la ley natural y de la conciencia que el Señor ha impreso en el corazón de todos los hombres, de todos los hombres. No hay duda, pues, de que esta equidad de la que ahora hablamos queda en ella muy bien declarada. Así pues, esta equidad ha de ser el único blanco, regla y fin de todas las leyes. Así pues, todas las leyes que estuvieran de acuerdo con esta regla, que tendieran a este blanco y permanecieran dentro de estos límites, no deben desagradarnos, aunque no convengan con la ley de Moisés, o bien entre ellas mismas. Es decir, que no convenga exactamente, por ejemplo, la ley penal mexicana con la ley penal de los Estados Unidos. El hecho de que no convengan entre ellas de esta manera no quiere decir que necesariamente estén mal, porque pueden variar las circunstancias de una cultura o de un país a otro. Sí, es muy importante entender que la legislación positiva que tiene que llevar a cabo el legislador cristiano en los congresos tiene que ser flexible, tiene que basarse en la equidad y tiene que ser, tú no puedes tomar la ley como está en el Antiguo Testamento y aplicarla a rajatabla. Aquí es, vamos a ver ahorita lo que dice la Confesión de Westminster sobre eso. Ahora, lo que algunos suelen objetar es que se hace injuria a la ley de Dios dada por mediación de Moisés, cuando al abolirla se prefieren a ella otras nuevas leyes. Sin embargo, dice Calvino que eso es vano, es una cosa muy vana decir eso, porque no les son preferidas como simplemente mejores, sino en razón de la condición y circunstancias de tiempo, de lugar y de país. Además, al obrar así, no queda abolida, pues nunca fue promulgada para nosotros que procedemos de los gentiles, porque nuestro Señor no la ha dado por el ministerio de Moisés para que fuese promulgada a todas las naciones y pueblos, ni para que fuese guardada por todo el mundo, sino que habiendo él recibido de modo especial al pueblo judío bajo su protección, amparo y defensa, quiso también ser su particular legislador. Y como convenía a un legislador bueno y sabio, tuvo presente en todas las leyes que les dio la utilidad y el provecho del pueblo Israel antiguo. Entonces, esto es muy importante y muy crucial, ¿sí? Mucha gente no acepta esto, ¿sí? Se opone tajantemente. Los llamados teonomistas o reconstruccionistas, seguidores de Rushdoony, de Gary DeMar y de todos estos, están totalmente en contra de lo que acabo de leer desde Calvino, ¿sí? Están totalmente en contra. Ellos no distinguen, para empezar, entre lo que sería la ley supraarbitraria, las normas divinas, ¿sí? Y la ley natural, y su instrumentación de manera, su positivación, como decimos, o como dice Doyever también, ¿sí? En la filosofía del derecho reformada, se hace una distinción entre las leyes divinas y la positivación que se hace de las mismas para adecuarla al país, la cultura y la circunstancia. Se tienen que adecuar a las circunstancias, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, saludar. Podríamos decir que este reconocimiento que implica saludar es una norma divina. En todos los países se debe saludar a las personas. Es una forma de reconocer que son prójimos, ¿sí? De amar al prójimo. La base mínima de amor al prójimo es el saludo. Entonces, negar el saludo a alguien quiere decir que no lo reconoces como si fuera una persona, ¿vale? Entonces, la norma divina, podríamos decirla así en términos muy abstractos y generales, es saluda. Ahora bien, en determinadas circunstancias históricas, el modo de saludar era, para los varones, levantarse el sombrero y hacer así, ¿verdad?
Entonces, saludar en ese contexto histórico, en esa circunstancia política o social, saludar significaba levantarse el sombrero. Pero cuando dejaron de usarse los sombreros, ¿sí? Ya está totalmente derogada y no tiene sentido esa regla positiva de levantar el sombrero. Sin embargo, no está derogada la norma divina de saludar. Pero entonces tienes que encontrar otra forma de cumplir esa misma norma, que ya no va a ser levantarse el sombrero, aunque no sea más que porque ya no traemos sombreros, ¿no? Entonces será tocarse la frente o hacer así o dar la mano. Eso puede variar de cultura a cultura, ¿sí? Y grosso modo, las leyes positivas de los estados tienen ese carácter también. Se tienen que ajustar de esa manera, con flexibilidad. La norma divina se tiene que ajustar a la circunstancia histórica y caducan. La norma divina nunca caduca, pero su forma positiva que tiene en un momento histórico sí caduca. Y esta distinción es fundamental. Si estamos de acuerdo en esta distinción, vamos adelante. Si no estamos de acuerdo, nos vamos a dividir entre reconstruccionistas y reformacionales, ¿sí? El reconstruccionismo no tiene viabilidad política, es una fantasía y es una utopía, ¿sí? Ellos lo aspiran a retornar al Antiguo Testamento y tomar la ley mosaica tal y como está ahí en el Levítico y en Deuteronomio y declararla como la ley de la tierra, ¿sí? Y entonces, pues, cuando veamos que alguien está fornicando ahí en un hay que sacarlos aquí a la esquina y apedrearlos hasta que los matemos, ¿no? Ese es el tipo de cosas que propone el reconstruccionismo, aunque digan que no, pero sí, en realidad eso es lo que proponen en última instancia, ¿no? Entonces ellos creen que la ley mosaica es una ley positiva vigente actualmente para todas las naciones. Entonces, quiero dejar en claro que esa es otra posición muy diferente, ¿sí? Que no te va a llevar, no te da la posibilidad de hacer política real, ¿sí? ¿Ok? Otra cosa que ellos exigen es que se castigue a los blasfemos o que se persiga a los que no se violan ciertas leyes litúrgicas, ¿no? Bueno, lo que yo les digo es que primero tienen que ganar la guerra, ¿no? Luego tienen que exterminar a todos los que no estén de acuerdo con su iglesia y ya después a los poquitos que sobran y que de repente se salgan de la ortodoxia se les ejecuta, ¿no? Y entonces ahí sí ya impusimos la ley mosaica como ellos quieren. Eso es estúpido, ¿sí? No sé si ustedes tengan una palabra mejor que esa, pero esa es una estupidez, ¿sí? Porque para empezar vivimos en un mundo plural, ¿no? Entonces, si ganamos las elecciones en una de estas, pues no vamos a empezar a ejecutar a los católicos, a los budistas o a los seguidores de Hare Krishna, ¿no? O a, no sé, o a los pentecosteses, ¿no? Si no están de acuerdo con nosotros en algunas teologías o liturgias, pues es una idiotez, ¿no? Definitivamente no tiene ninguna viabilidad práctica, real, para nada, ¿no? ¿Ok? Justamente tenemos que partir del reconocimiento del hecho de la pluralidad religiosa. Entonces, no estamos en contra de lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en cuanto al magistrado civil y su relevancia para mantener el culto correcto en la sociedad. El problema es que esa norma es correcta, pero es válida para Inglaterra en el siglo XVII, ¿no? Y no para México en el siglo XXI, ¿no? O era buena en Ginebra, era práctica en Ginebra en el siglo XVI, o en Escocia, ¿no? Pero no para el mundo actual del siglo XXI, ¿no? Entonces no estamos negando esa parte de la Confesión de Fe de Westminster, no la negamos, solamente acotamos que esa normatividad es válida solamente bajo la condición de que hay una iglesia estatal establecida como tal, ¿no? ¿Cómo fue la iglesia reformada en Ginebra?
o como fue la Iglesia Reformada en los Países Bajos, a fines del siglo XVI, cuando el sínodo de Dordrecht, por ejemplo, de Dort. Bueno, entonces ahí sí a lo mejor tenía cierta aplicabilidad, por cuanto que la Iglesia era estatal, ¿no? Y sin embargo no se pudo aplicar tampoco en esos países, ¿verdad? No se pudo aplicar en esos países tampoco. Y en Inglaterra dio lugar a una guerra interminable que duró como 80 años más o menos, en la cual, entre otras cosas, ejecutaron a Carlos I, que era el rey, cuando Cromwell tomó el control del Parlamento y del Estado inglés. Y bueno, los presbiterianos pelearon contra los anglicanos pelearon contra los católicos contra los presbiterianos contra los puritanos. Los puritanos no nos querían, no vayan a creer. Eran medio calvinistas, pero no eran presbiterianos. Ellos son congregacionalistas. Esta idea de las iglesias independientes y de que cada quien hace su iglesia ahí en el garage de su casa, viene de los puritanos, ¿sí? No vayan a pensar que es una cosa novedosa, No es novedosa, viene del siglo XVII, precisamente, de los puritanos. Ellos son congregacionalistas. Y ellos pelearon contra los presbiterianos y, por cierto, los derrotaron, dicho sea de paso, porque Cromwell fue un gran jefe militar. Entonces, ¿qué se demostró con todo esto? La inviabilidad de imponer una iglesia estatal determinada y de imponer una liturgia y de imponer una serie de condiciones, ¿sí? Entonces estamos en el pluralismo y la libertad religiosa. Y ese es otro punto en el que tenemos que tener mucha claridad y mucha firmeza, porque si no, pues vamos a caer en tonterías, ¿no? ¿Sí? Definitivamente. Es más, lo que yo les he dicho a los reconstruccionistas, teonomistas, es que antes de que ellos puedan reinstaurar la ley mosaica en el Congreso de la Unión, pues van a ser ejecutados, ¿no? ¿Verdad? Digo, ni que tuvieran tanto poder, ¿no? ¿Verdad? No en nada. O sea, además seamos realistas, ¿no? ¿Verdad? O sea, es una tontería eso, hermanos. Lo del reconstruccionismo, olvídenlo, es una idiotez. O sea, es algo completamente absurdo que no se puede instaurar. Y finalmente ellos no quieren hacer la distinción básica en filosofía del derecho entre ley positiva y equidad. Esa es la distinción fundamental. La equidad es este entendimiento de la luz natural del hombre, ¿va? Y sobre todo de aquel regenerado y nacido de nuevo que conoce la palabra de Dios, ¿sí? Ese se supone que tiene más equidad que los otros, ¿vale? Y esa es la base de la legislación. Pero entonces hay que hacer esa distinción entre la equidad y la legislación positiva. Y la legislación positiva se puede derogar, en cambio la equidad no. La equidad es justamente la ley natural que se nos reafirma y se nos presenta de una manera más clara en la Escritura. Entonces, en especial los que somos obedientes a la palabra, tenemos esta fuente poderosa adicional, más poderosa que la ley, que el entendimiento natural de los pueblos, ¿sí? Tenemos este entendimiento de la palabra de Dios que nos permite comprender mejor la equidad. Entonces, claro que la Biblia nos habla de la equidad y nos da una formación sobre la equidad, que no tienen, por ejemplo, los confucianistas de China o los budistas de la India. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan equidad también, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Entonces, la ley natural no es que sea la fuente más prístina para abrevar en el conocimiento de la equidad, pero sí que es importante para todas las naciones y para todos los hombres. Y la palabra de Dios, por añadidura, nos pone lentes para que podamos leer mejor la ley natural. Y esta sería la posición reformada en filosofía del derecho.
Pero es tan importante esta distinción que la verdad hay que subrayarla una y otra vez, definitivamente, ¿sí? Por lo tanto, concluyo este punto, no podemos estar de acuerdo con la teonomía ni el reconstruccionismo, ¿sí? Somos como el agua y el aceite. Estamos en total oposición. Y hay confusión por allí. Hay bastante confusión. Ellos quieren agarrarse del prestigio de Calvino para decir que diciendo que ellos son calvinistas. A mí no me importa si son calvinistas o no son calvinistas. Es evidente que están equivocados, ¿sí? O sea, Calvino está de acuerdo conmigo, vamos a decirlo así. Sí, o sea, yo encuentro correcta la idea de equidad en Calvino, siempre lo he visto así, me parece que es efectivamente como funcionan las cosas, pero no porque sea Calvino, ¿sí? O sea, aquí no estamos tratando de dar argumentos ad baculum, sino simplemente tratando de reconocer cómo funciona el mundo y dentro de una tradición en la que nos ubicamos, que efectivamente proviene de la Reforma, pero no solo de la Reforma, incluso desde San Agustín también. Hay alguna influencia de Agustín que en otra ocasión podremos también analizar. O sea, en otras palabras, nos ubicamos de una manera perfectamente clara y definida en la tradición del derecho occidental, ¿sí? En la tradición del derecho occidental, que no haya confusión al respecto. Entonces nos asumimos como tales. Nuestra identidad, por lo tanto, pues es occidental, ¿sí? La identidad no tiene que ver con el color de la piel o con la raza, ¿ok? No es una cuestión racial. Tiene que ver con los motivos religiosos que gobiernan tu pensamiento y tu corazón, ¿sí? Y el motivo religioso que gobierna nuestro pensamiento proviene de Israel, finalmente. Proviene del pueblo judío, ¿sí? Proviene de la cultura hebrea, pero está obviamente mediado, ¿sí? Por toda una historia que no podemos ignorar, que pasa por la Edad Media y que pasa por la Reforma Protestante. O sea, tenemos que conocer la historia y reconocer la historia y reconocernos en la historia y no pretender que vamos a empezar desde cero, ¿sí? Ese es otro grave error en el que incurren los revolucionarios todo el tiempo. Ser reformado y estar en el frente de la reforma nacional no quiere decir ser revolucionario. Somos antirrevolucionarios. ¿Por qué? Porque la revolución lo que busca es destruir, desarraigar y crear todo desde nuevo a partir de una concepción abstracta del hombre y de la vida, a partir de una cosmovisión abstracta, como por ejemplo en Francia, el famoso lema de libertad, igualdad, fraternidad, un lema abstracto completamente, ¿sí? Y la filosofía ilustrada francesa en particular, pero en general ilustrada, pues lo que pretendiera rehacer al ser humano desde cero. Incluso los tratados de filosofía de aquella época eran el nuevo tratado del entendimiento humano de John Locke, o los nuevos ensayos de Leibniz, ¿sí? Eran Locke, Leibniz y todos estos ilustrados racionalistas, lo que querían es reformar el entendimiento humano, reformar la mente humana y hacer un nuevo hombre. Y esa es la raíz de la revolución, ¿sí? Parten del motivo religioso de la autonomía de la voluntad y de una supuesta reforma o revolución, si tú prefieres, del entendimiento, pero en un sentido completamente humanista, que no tiene nada que ver con lo que dice Romanos 12:2, ¿sí? La renovación de vuestra mente. Sí, es la renovación de la mente, pero desde los parámetros del humanismo secular, que viene desde el Renacimiento. Entonces ahí tienes tú a Leibniz con sus nuevos ensayos, por cierto, escritos en francés, aunque él era alemán. John Locke, David Hume, ¿verdad? Y a partir de ahí todo se concentra en la teoría del conocimiento, ¿sí? Cómo reestructurar la razón humana. Kant, la crítica de la razón pura, cómo reestructurar el pensamiento humano. Y todo va en esa dirección. Y justamente el título de la obra central de Dooyeweerd está haciéndole resonancia a eso. Es una nueva crítica, diría, una nueva crítica de la razón pura. Quizá debió haberla intitulado Dooyeweerd a su obra, ¿no?
nueva crítica de la razón pura, o nueva crítica de la razón, o nuevo ensayo sobre el entendimiento humano. Doyever está remedando, ¿sí? Un poco burlonamente, está remedando a Leibniz, está remedando a los humanistas, proponiéndonos una visión de renovación del entendimiento que es bíblica, que no va en los lineamientos, obviamente, del humanismo secular. Pero entonces, ¿qué implica esto en lo político? Implica que no vamos a nosotros a rehacer el mundo, ¿sí? Exactamente eso, no vamos a rehacer el mundo. Todos los revolucionarios, vean la Revolución Francesa, es el gran ejemplo, ¿no? Inventaron, para empezar, el sistema métrico decimal, ¿no? Que no existía, ¿no? Todo, múltiplos de 10 en todo, ¿verdad? Y relacionando el litro con el ¿qué se llama? Con el decímetro cúbico, etcétera, ¿no? Etcétera. El metro de París. Entonces, todo un estándar que crearon, muy útil, por cierto. Nunca jamás dejaremos de reconocer las aportaciones de los paganos y de los budistas a la cultura, nunca jamás, ¿sí? Muy útil, pero en otras cosas, bueno, puedes ver tu locura, ¿no? Como por ejemplo la semana de 10 días, ¿no? Pues nadie se las aguantó, ¿no? Digo, nadie, ¿quién va a aguantar 9 días de trabajo y un día de descanso? ¿No? Pero eso es lo que les gusta hacer a los revolucionarios. Llegar y acabar con las instituciones y empezar desde cero. ¿Ya? ¿Y qué nos dice Doyever? Nos dice, hay una economía y hay un equilibrio en el movimiento. Los reformados siempre están apuntando hacia reformar hacia adelante lo que haya que corregir conforme a la equidad. Vamos a corregir. Ah, mira, esta institución tiene una fuga de dinero. Ese fideicomiso tiene una fuga de dinero. Ah, pues hay que corregirlo. Pero si el fideicomiso está bien, no se destruye, ¿verdad? Esta institución anda cojita, anda mal. A ver qué se puede hacer. Vamos a mejorarla, ¿verdad? Pero no llegar con el machete, hacer tabula rasa, porque además no se puede, ¿sí? Hay un principio de continuidad histórica que no se puede desconocer. Tú no puedes ignorar la inercia, vamos a llamarla, la inercia de la historia, ¿sí? Por ejemplo, México tiene una inercia con respecto al sufragio efectivo, no reelección. Entonces, yo te apuesto 1,000 pesos que cualquier intento de romper esa tradición y esa inercia va a traer muchos problemas, ¿sí? Es más, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Entonces, no se puede, el revolucionario cree que por un acto de la voluntad puede transformarlo todo, pero no se puede. Hay movimientos históricos que no se pueden violentar, ¿ok? No se pueden violentar. Y bueno, vean ustedes la reacción de la restauración en Francia, concretamente, ¿no? ¿Verdad? Se dio una violentísima restauración que duró décadas, ¿no? Quizás hasta la caída de Napoleón III, ¿verdad? Duró la restauración en un régimen mucho más duro, mucho más autoritario que lo que había sido los Luises, ¿sí? Entonces no se puede, y tampoco se puede ser reaccionario y conservador. Nosotros no somos conservadores. Nos van a llamar conservadores, ¿eh? Ya prepárate porque te van a etiquetar como conservador. Pero quiero precisar eso. No somos conservadores, porque estamos todo el tiempo tratando de reformar las instituciones conforme a la equidad, mirando hacia el futuro y conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no somos conservadores. Entonces, ni ser conservadores, es decir, apegarse a la tradición de una manera crítica, ni tampoco revolucionarios de querer cambiarlo todo, sino encontrar, por así decirlo, el ritmo de la historia y tratar de encontrar la voluntad de Dios en el ritmo de la historia para nosotros ser siervos útiles en los propósitos de Dios en ese movimiento. ¿Sí me explico bien? Entonces, y tiene que haber una armonía. Uno de nuestros lemas es la soberanía de las esferas.
En economía tú no puedes desarrollar, por ejemplo, la industria del automóvil si no desarrollas la del acero, porque necesitas acero para hacer automóviles, o la del plástico, ¿sí? Si no tienes desarrollada la industria del plástico, o ahora de los chips, de las computadoras, no puedes hacer crecer la industria del automóvil. Es decir, tiene que darse en economía lo que se llama un crecimiento balanceado, pero llévate este concepto a las esferas. Las esferas también tienen que tener un movimiento y un crecimiento balanceado. La esfera política debe estar balanceada con la económica y etcétera. Tiene que haber un balanceo de las diferentes esferas. Si tú privilegias una sola esfera, como la económica o la estatal, estás creando un desequilibrio que te va a traer problemas, ¿ok? Entonces piensen en esa economía de las esferas también, es muy importante, ¿ok? Entonces habrá que ir cambiando cosas y habrá que ir afirmando otras que no hay que cambiar. Entonces, eso es lo que nos distingue de la revolución, precisamente, ¿sí? Todos los regímenes mexicanos han tendido a ser revolucionarios, casi todos, ¿verdad? Y hay una cepa revolucionaria muy profunda en el pensamiento mexicano, que es ya muy antigua esta cepa. Primero, con la influencia de la Ilustración francesa en el siglo XIX, a través de las logias masónicas. Es una influencia muy poderosa de la Ilustración, ¿verdad? Que negó al indigenismo, negó a los indígenas, vamos. Prácticamente desposeyó a los indígenas de sus tierras por su forma de pensar individualista, en ese estilo de ellos, ¿no? Y ya a principios del siglo XX se empezó a meter muy fuerte a México el marxismo. Pues el Partido Comunista Mexicano se fundó en la década 1914, 1917, por ahí. Se fundó el Partido Comunista. Y siempre ha tenido mucha influencia. El general Francisco J. Múgica, mentor de Lázaro Cárdenas, era comunista, declarado marxista, ¿sí? Entonces ellos, estas ideas socialistas, estatistas, centralizadoras del poder, de planificación central, de rectoría del Estado, son muy fuertes en nuestra cultura. Y ahorita hay un intento por restaurarlas, porque el llamado neoliberalismo las aplacó un poquito desde Carlos Salinas de Gortari, pero hay un intento por retomar eso. Entonces nosotros debemos de ser un contrapeso a esas ideas revolucionarias, ¿no? Un contrapeso, y termino ya, me dieron 40 minutos, me tomé unos 5 más, pues es muy importante qué vamos a enseñar respecto de la posición del Estado frente a la economía. Está el tema de la pobreza y la equidad, mejor dicho, la inequidad o la desigualdad en México. Es grave el problema, ciertamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una doctrina acerca de lo que se debe de hacer y de cuál es la visión del Estado acerca de la economía, ¿no? Claro que tendemos a hacer lo que podría ser llamado liberales en economía, pero tampoco somos fanáticos en eso, ¿sí? Y nuevamente, cuidado con las reformas, cómo las vas a hacer, ¿sí? Tienes que capturar el corazón de la gente. Cuando la gente vea claramente, con evidencia, que es mejor quizá tener clínicas privadas y vouchers del gobierno para las personas muy pobres para que vayan a las clínicas privadas, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo nada más, entonces va a ser muy fácil que hagas la reforma. Pero si llegas con la pistola desenfundada o el machete, blandiendo el machete porque eres muy liberal y vas a privatizar el Seguro Social y el ISSSTE, ¿sabes qué? Que te van a mandar por un tubo, pero rapidito, ¿eh? Para que me entiendas. Porque hay fuerzas, tú vas a desafiar fuerzas políticas reales, históricas. Entonces tienes que fijarte muy bien qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces, más que nada tienes que ir capturando el corazón de la gente, que vaya viendo que tu programa es más razonable, tiene más equidad que el resto de los programas, ¿verdad? Y mantener las cosas y no cambiarlas mientras no sea factible, ¿sí?
A lo mejor no funciona muy bien el seguro social, pero hay que mantenerlo, porque ya vimos lo que pasa cuando llegas y macheteas las instituciones, como el Seguro Popular, ¿no? Que ahora tenemos un verdadero desastre en este país en salud, precisamente por la cuestión del Seguro Popular. ¿Cuántos millones de mexicanos hubieran salvado su vida si no hubieran quitado el Seguro Popular? ¿Verdad? Entonces, fíjate muy bien qué es lo que vas a poner y qué es lo que vas a quitar y cómo lo vas a hacer. Pues el cambio tiene que ser paulatino en algunas cosas, casi en todo. Algunas otras no, quizá tengas que llegar a machetear. Por ejemplo, la cuestión de la seguridad. Pues no me preguntes cuál es mi política porque no te va a gustar, ¿sí? Pero no son abrazos, ¿eh? Eso sí te lo puedo garantizar, ¿sí? Ni tampoco lo que hizo Calderón, porque Calderón nada más eliminó a los capos, a los meros, a los de arriba. Y hay que eliminarlos a todos, no nada más esos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mejor ya ni me preguntes, ¿sí? No va a ser políticamente correcta mi posición, pero ese es el mandato que Dios le ha dado al Estado, porque no en vano lleva la espada. Entonces, nada de abrazos, tienes que entrar a los catorrazos, pero con inteligencia, ¿no? Tienes que entrar con inteligencia, no a lo tonto, con instituciones. Todo lo que se ha hecho en este país a través de instituciones ha funcionado. ¿Ok? Fíjate bien en eso. En contra del caudillo que está, el Estado de Derecho y las instituciones. El caudillismo tiende a eliminar las instituciones y eliminar el Estado de Derecho. Porque el caudillo, como bien nos lo enseñó Weber, es un ser iluminado, ¿sí? Carismático, está iluminado, ¿sí? Creen que Dios les habla por la noche y les dice, tú tienes que hacer eso aunque sea inconstitucional. Entonces ellos tienen una autoridad superior, ¿no? O como Hitler. Hitler estaba seguro de que la Wehrmacht iba a destruir a los soviéticos en semanas. Ya para fines del verano de 1941 o de 1940, creo que fue 41, ya estaba, ya se acabó la Unión Soviética y ya ocupamos Moscú y hasta los Urales y Leningrado, etcétera, ¿no? Y entonces no es cierto, hermano. Fíjate que no. ¿Eh? Entonces los iluminados tienden a regarla, tienden a equivocarse. Entonces hay que evitar eso, ¿no? El caudillismo va por ese lado, ¿no? Y hacia el autoritarismo y la tiranía. Entonces, ¿qué debemos afirmar nosotros? El Estado de Derecho, la Constitución, como nos enseñó Altucio. Esa es la tradición calvinista y de la Escuela de Salamanca. Es la Constitución versus el caudillo iluminado. ¿Y por qué nos hizo tan importante en México esa tradición? O Altucio, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuvo tanta relevancia histórica? Porque el absolutismo real, teorizado por Jean Baudin, otro francés, cuidado con estos franceses, ¿eh? ¿No, Roger? Jean Baudin teorizó el absolutismo y todos los reyes de Europa estaban seguros de que la doctrina política correcta era el absolutismo. Luis XIV es el caso más sonado, pero todos eran iguales, todos eran absolutistas. ¿Y quién se opuso al absolutismo real? Se opusieron los de la escuela de Salamanca. Vázquez de Menchaca, Vitoria, Covarrubias, ¿sale? Ellos se opusieron al absolutismo real y no les hicieron caso. ¿Qué enseñaban ellos? La Constitución, que tenía que haber una Constitución a la cual se ciñera también el monarca. ¿Y qué enseñaba Bodino y Luis XIV? El monarca está por encima de la ley. Es el legislador, pero no se somete a sus propias leyes. Es decir, es como Dios. Dios es legislador, pero no está sometido a la ley. Luis XIV es legislador, pero no está sometido a la ley. Es el mismo esquema, replicado. La teología política del absolutismo es esa. Luis XIV, todos eran así, absolutamente todos. En España también.
Los Felipes y todos esos eran absolutistas, ¿sí? Entonces, nuestra tradición justamente se opone a eso y afirma la idea de la Constitución y de las instituciones. Entonces, esa es nuestra fortaleza. Y termino ya, ahora sí. El actual gobierno tiende a ser caudillista, ¿ok? Tiende al caudillismo. Es una retrogradación, es reaccionario, es un gobierno reaccionario, básicamente, que quiere regresarnos, pues no sé, al siglo XIX o a otras épocas de una centralización extrema del poder, donde el presidente es una especie de monarca con atribuciones metaconstitucionales, efectivamente, como pretendía Luis XIV. El Estado soy yo, ¿no? Controlar las elecciones, controlar el poder judicial, controlar al legislativo, controlar todo. Y si alguna institución me hace sombra, eliminarla. Y la ley vista como un estorbo, ¿no? La Constitución se convierte en un estorbo. Entonces hay la tendencia a emitir disposiciones inconstitucionales, ¿sí? Con el argumento de que la justicia no necesariamente es el derecho, ¿no? Entonces ellos tienen una idea superior de justicia que los hace tener autoridad por encima de la Constitución y de las leyes. Y hay pastores que defienden eso. Hay pastores que están defendiendo eso, diciendo que la ley no necesariamente es justa. Entonces está bien que el Congreso viole la Constitución y promulgue leyes que son inconstitucionales a todas luces. Está bien eso, dicen algunos pastores, porque la justicia está por encima de la ley. Bueno, eso es precisamente lo que la tradición calvinista repudia, ¿sí? Esa idea. E insiste en la necesidad de la Constitución. Así que tengan mucho cuidado, porque vamos a tener muchos conflictos, se los prometo. Y bueno, quiero terminar ya con esto. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de alguna utilidad, ¿no?